Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los exmandatarios Rafael Correa, Jorge Glass y sus familias han sido declarados no elegibles para ingresar a Estados Unidos, de acuerdo a una decisión soberana del país norteamericano. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el doctor César Montúfar, acusador particular del caso Sobornos. Correa y Glass prohibidos de pisar tierra norteamericana. ¿Cuál es la consecuencia? Además, también tiene un origen todo esto, el caso Sobornos. César ha sido uno de los acusadores particulares y esto también puede tener una reacción. César, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchísimas gracias, Fausto. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Tal vez una pequeña puntualización. Yo fui acusador particular en el caso por asociación ilícita que se siguió en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. No fui acusador particular en el caso Sobornos. No del caso Sobornos. De acuerdo, perfecto la aclaración. No obstante, ha sido uno de las figuras, de los personajes principales dentro de las denuncias que se presentaron en su momento por casos de corrupción. El caso de Brecht también recordamos uno de ellos. ¿Cuál es la lectura que se le debería dar a esta decisión de Estados Unidos? ¿Ratifica de alguna forma se consolida lo que se ha decretado, lo que se ha declarado en la justicia ecuatoriana? Bueno, yo creo que tiene su valor. Yo creo que tiene un valor importante hacia el país y hacia la comunidad internacional, porque desde la defensa y desde el discurso político por parte del expresidente Correa y todo su grupo político, se ha venido insistiendo en la idea de que este era un proceso, los dos procesos que han sido los principales, el caso Sobornos y el caso de asociación ilícita, que fueron persecución política. Incluso han utilizado esta palabra de lawfare para dar a entender que en realidad lo que existió era un proceso político y no un proceso judicial. Sin embargo, en los dos procesos, tanto en el de asociación ilícita como en el caso Sobornos, la justicia ecuatoriana funcionó. La justicia ecuatoriana, a través de procesos judiciales, dictó sentencias en contra no solo de Jorge Glass y de Rafael Correa, sino de otras personas. Esto fue realizado siguiendo todos los principios de legalidad que deben seguir los procesos judiciales, reconociendo y abriendo todo el espacio para la defensa, siguiendo el debido proceso. Así que me parece que esto de una u otra manera desmantela la tesis política que han venido sosteniendo, en el sentido de que no había pruebas, algo que lo han repetido muchísimas veces, y más bien creo que queda claro que fueron procesos legítimos. Aquí hay personas que el uno está cumpliendo prisión, el otro es prófugo de la justicia, y por lo tanto la decisión de Estados Unidos y del Departamento de Estado, dado a conocer en esta semana, me parece que fortalece esta postura. A mí me parece, quizá es una opinión estrictamente personal, yo no conozco el sistema legal estadounidense a través del cual se llegó a esta determinación. Un poco exagerado el extender esta prohibición a la familia. De hecho, el Estado, todos los estados, incluidos Estados Unidos, por supuesto, tienen el derecho a declarar y que no pueden recibir visa las personas que quieran, pero me parece un tanto exagerado. De todas formas, como le digo, tiene esa consecuencia que me parece importante para la justicia ecuatoriana e importante para el país. ¿Se referiría usted, por ejemplo, al hecho de que fortalece lo ocurrido en la justicia ecuatoriana? Y este es uno de los efectos o consecuencias de esta decisión en el ámbito judicial. No obstante, hay consecuencias en el ámbito político, mucho más tratándose de un momento, un contexto preelectoral en nuestro país. ¿Cuál podría ser este efecto político, este golpe político producto de esta decisión? A mí me parece que es importante recordar los hechos, precisamente porque un país tiene que ir recuperando su memoria histórica. El caso Sobornos, por ejemplo, es un caso, digamos, creo que extremadamente grave. Recordemos que el expresidente Correa, incluido su exvicepresidente Glass y otras personas, fueron sentenciadas por haber
constituido dentro de la presidencia de la República, y ahí hay una responsabilidad directa del expresidente Correa, una oficina para pedir sobornos, recibir sobornos de empresas contratistas del Estado y distribuirlos o traspasarlos a Alianza País para las distintas campañas electorales. El monto quizá no fue mucho, en realidad, aunque uno bien pudiera decir lo mismo es 40 centavos que $1.000 millones. Pero el hecho simbólico de que en Carondelet se hubiera armado, organizado una oficina de sobornos, me parece a mí, da cuenta del esquema de delincuencia organizada desde la cúpula estatal que funcionó en el Ecuador durante el periodo de gobierno del expresidente Correa. Entonces, me parece que esta decisión nos debe llevar a los ecuatorianos a recordar este hecho. También debemos insistir en que en el caso del expresidente Correa se encuentra prófugo de la justicia. Fue beneficiado por Bélgica de una situación de refugio y por lo tanto que tiene protección. Y en el caso de Jorge Glass, si bien está en este momento en prisión, ninguno de ellos, como ninguno de los otros sentenciados, han devuelto un centavo al Estado ecuatoriano del perjuicio que le causaron. Entonces me parece que esos temas tenemos que tener presente. Creo que son temas que no podemos dejar a un lado, mirar para otra situación. Y creo que en el Ecuador tenemos que recuperar esa memoria histórica precisamente porque estos hechos revistieron tal gravedad que no pueden ser olvidados. De hecho, y me parece que eso es importante, en la decisión comunicada por el Departamento de Estado esta semana, precisamente hablan de que se trata de dos altos mandatarios que incurrieron en hechos de corrupción muy, pero muy graves, como los que estoy en este momento relatando. Entonces, creo que políticamente, simbólicamente, en el Ecuador tenemos que recordar nuestra historia, tenemos que mirar lo que ha sucedido. No estamos hablando de hechos que fueron hace décadas, estamos hablando de algo que sucedió hace apenas menos de 10 años, y por lo tanto creo que allí posiblemente está la mayor consecuencia política. Ojalá los ecuatorianos recordemos aquello y no se nos borre. Y también recordemos que hay otros casos de corrupción que no provienen estrictamente del gobierno del expresidente Correa ni de su vicepresidente, que siguen siendo investigados de los siguientes gobiernos, que igualmente deberían seguir el curso dentro de la justicia para que haya sanción y exista reparación para el Estado ecuatoriano. Creo que un tercer elemento que políticamente debemos aquilatar es que la lucha contra la corrupción no puede ser una lucha en contra de un grupo político. Tiene que ser una lucha que no mira banderas políticas, que no mira conveniencias políticas, y es en contra de todos los funcionarios públicos, en contra de cualquier tienda política, mandatarios del más alto nivel, funcionarios y servidores públicos de rangos inferiores, pero que sin bandería política deben ser investigados y deben ser sancionados y deben reparar al Estado ecuatoriano y al pueblo ecuatoriano. Ahora bien, dentro de este contexto precisamente de los actos de corrupción, también hemos visto cómo en la justicia norteamericana se han ventilado casos como, por ejemplo, el de el excontralor Carlos Paulit, también coincidentemente actuante durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. También tenemos a Nielsen Arias, que estuvo en Petroecuador, evidentemente también procesado allá, Juan Rivas de Seguro Sucre, Diego Sánchez, entre otros, todos con un denominador común que tiene que ver con el gobierno de Rafael Correa de entonces. ¿Pudo o debió pesar este tipo de casos como para darle un contexto a esta resolución de Estados Unidos? No le podría indicar con exactitud, pero pensaría que posiblemente sí, porque el juicio de Paulit, sobre todo, es un juicio y un proceso judicial que arrojó muchísima información, muchísima información de cómo funcionó esa relación, yo diría, colusiva entre el Ejecutivo, la Contraloría y otros estamentos e instituciones del Estado en función de constituir este esquema de delincuencia organizada desde la cúpula estatal y desde la cúpula del Estado. Entonces me parece que puede ser que la información que se desprendió o se ha desprendido de este proceso judicial en contra del excontralor Paulit
también puede haber incidido en la decisión tomada por Estados Unidos. Sin embargo, lo que sí es importante, y eso es lo que Estados Unidos y el Departamento de Estado ha comunicado, es que básicamente tiene que ver con los procesos judiciales que ya culminaron en el Ecuador, que culminaron con sentencias condenatorias en contra de los dos funcionarios, no sus familias. Eso es lo que a mí personalmente me llama la atención, de que la familia del expresidente Correa y de la familia del ex vicepresidente Glass estén también incluidos en esta decisión. Por supuesto que el Estado y Estados Unidos tiene el derecho a decidirlo, pero un poco me llama la atención y me parece, como decía hace un momento, un tanto exagerada. Pero es posible, y allí la cooperación internacional va a ser muy importante. Yo creo que el que todo lo que salió en el juicio en contra de Pollitt sea investigado por Fiscalía y pueda ser, digamos, base de sustentación de otras pruebas para procesos judiciales que están en marcha, me parece que es supremamente importante en contra del ex vicepresidente Glass y sobre todo en contra del ex presidente Correa. Creo que tenemos que tener presente algo, que durante el gobierno de Rafael Correa, y eso lo demuestra el juicio contra Pollitt, no era solamente el Ejecutivo, era una red desde la cúpula del Estado que incluía a otras instituciones del Estado, que incluía a la Contraloría, que incluía a la Fiscalía, que incluía al sistema de justicia, al Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la propia Corte Constitucional. Recordemos que la persona que fungió como secretaria de Rafael Correa después fue parte de la Corte Constitucional y es quien denuncia de una u otra manera o colabora con la Fiscalía para dando toda la información que fue la sustentación del juicio en el caso Sobornos. Entonces, creo que hay que pensar que aquí fue la cúpula de todo el Estado. Y por eso me parece a mí que tenía y tiene una gravedad enorme, y por eso es que los ecuatorianos no podemos sencillamente dar vuelta, mirar la página, además porque el Estado ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano no han recibido o no han sido retribuidos ni con un solo centavo por reparación. Ahora bien, César, en este mismo contexto, y también habíamos visto en su momento el llamado caso Petroecuador, que involucraba, por ejemplo, altas autoridades de la estatal petrolera, pero durante el gobierno de Lenín Moreno. Para entonces se hablaba de una corrupción institucionalizada, lo cual de alguna forma también permite a las autoridades norteamericanas captar esos recursos producto de estas reparaciones. Y esto es un hecho que se ha sumado a esta parte también de la indignación respecto a los casos de corrupción. Todos los mencionados, Carlos Pollitt, Nielsen Arias, Juan Rivas, Diego Sánchez, el caso Petroecuador, por ejemplo, todos los recursos que fueron en su momento mal utilizados, que ingresaron a sus cuentas de una u otra forma producto de la corrupción en nuestro país, terminaron en Estados Unidos. Bueno, esa es quizá la pieza o el eslabón más débil de la cadena de corrupción que se armó. Recordemos que el juicio y la denuncia contra Jorge Glass en el caso de Brecht se inició en el 2017, precisamente a partir de una publicación del Departamento de Justicia. Y esa publicación fue la que dio paso, esclareciendo a que en el punto de que habían sido, que en el caso de varios países de América Latina, incluido el Ecuador, Odebrecht había pagado coimas por aproximadamente 33.5 millones de dólares. Eso fue publicado por el Departamento de Justicia en diciembre del 2016. Eso fue lo que abrió todos estos procesos. Entonces, ese dinero precisamente fue detectado por la justicia estadounidense porque ingresó al sistema financiero estadounidense. Y ahí fue, digamos, el eslabón de la cadena que permitió desentrañar toda esta trama de corrupción que se armó alrededor de la empresa Odebrecht, no solo en el Ecuador, sino en 9 otros países de América Latina. Entonces, eso que es indiscutible. Lo mismo sucedió en el caso Petroecuador. Aquí nos debe llamar la atención algo, y es que en realidad, y esto es la importancia que tiene la cooperación judicial, la cooperación entre las fiscalías, en función de que y de los sistemas de justicia en general para poder determinar cómo es que
a través de los pagos ilícitos, porque generalmente muchas de esas coimas, o no todas, pero gran parte ni siquiera llegan al Ecuador, sino que son licuadas en el sistema financiero internacional. Y cuando pasan por Estados Unidos, ahí es que ha sido posible detectarlas y que entonces la justicia estadounidense intervenga. Entonces estamos hablando no solo de un delito nacional, sino un delito que rompe las fronteras del país y que es un delito transnacional. Hoy la corrupción no es un fenómeno únicamente local, es un fenómeno transnacional, es un fenómeno que rompe fronteras, y por eso es que es tan importante la cooperación internacional. Así que creo que en ese sentido lo que ha sido decidido por el Departamento de Estado tiene esa repercusión y es, me parece a mí, una muestra más, una señal importante, poderosa, de que en realidad algo se ha avanzado en el Ecuador, a pesar de que todavía hay otros procesos. Usted mencionaba procesos que están pendientes en el caso del gobierno de Lenín Moreno. Yo agregaría, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el gobierno de Guillermo Lasso, la situación, por ejemplo, de el señor Luque de Lecaro, que sigue en Argentina y que no ha sido todavía deportado al país en el caso Encuentro. Es decir, creo que si hay pasos importantes, hay avances importantes, también hay procesos que no han podido avanzar y que los ecuatorianos esperamos que avancen, porque, como le decía, la lucha contra la corrupción no puede tener bandería política, no es de un bando contra otro, tiene que ser una bandera del país para limpiar la institucionalidad del Estado ecuatoriano de todos estas prácticas que tanto daño le han hecho. Y en este contexto, y con esto termino, César, Estados Unidos ha hecho su parte. Seguramente esta es una decisión, si bien soberana, es evidente que ha golpeado a los dos exmandatarios. Nos referimos a Rafael Correa y Jorge Glass, quizá también por esta decisión de involucrar en esta prohibición a sus familiares, pero Estados Unidos ha hecho esto como su parte. A Ecuador le falta todavía, y me refiero concretamente a la justicia. Muchísimo. Creo que puede ser por la cantidad de procesos de investigación que tiene la Fiscalía pendientes, pero creo que en realidad todavía está, yo diría, la mayor parte por ser investigado y en el caso de que se encuentren evidencias de culpabilidad, ser castigado. Solamente le menciono algo, retornando al juicio en el que yo fui acusador particular en el caso de asociación ilícita, el caso de Brecht con Jorge Glass. De ahí, en la sentencia, que es una sentencia que fue emitida en primera instancia en el 2017 y después siguió todas las fases subsiguientes, el tribunal determinó que Fiscalía tenía que investigar a los acusados por 9 delitos más. No solo asociación ilícita, sino peculado, sobornos, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. 9 delitos más. En eso no se ha avanzado, se ha avanzado muy poco. Estamos hablando de un proceso que culminó en el año 2018. Ya estamos hablando casi de 5 años, 6 años. Y también se ha avanzado muy poco en la recuperación, en la reparación económica que el pueblo ecuatoriano tiene que recibir y que el Estado ecuatoriano tiene que recibir. Entonces yo le diría, hay mucho por hacer todavía. Esto es importante. Creo que sí es un espaldarazo más simbólico que nada, pero es importante. Pero de ninguna manera me parece a mí que todavía en el Ecuador estemos en condiciones de decir hemos dado pasos como otros países. Yo creo que el Ecuador tiene que mirar mucho lo que está ocurriendo en el Perú. En el Perú se ha llegado a tener por parte del Estado peruano reparaciones muy importantes de resarcimiento en casos de corrupción. En el caso Montesinos, por ejemplo, que ha sido quizá uno de los temas más paradigmáticos, emblemáticos, y otros países igualmente. El Ecuador está muy rezagado en eso. Y eso no es solamente responsabilidad de la justicia o responsabilidad de la Fiscalía. Ahí la Procuraduría General del Estado tiene mucho que hacer. Y por lo tanto, me parecería que es el Estado ecuatoriano en su conjunto que todavía, me parece a mí,
se le sigue debiendo a los ciudadanos, a la sociedad ecuatoriana, avanzar mucho más rápidamente y efectivamente en la lucha contra la corrupción, en la sanción, pero también en la recuperación de lo que el Estado ecuatoriano ha perdido. Que la justicia sea mucho más palpable de lo que podría o de lo que han logrado hacer en nuestro país. Lamentablemente sí, y es verdad, falta mucho. Solo en el caso de Brecht era al menos un poco más de $30 millones de reparación entre todos los involucrados. Sabe Dios cuánto se ha logrado recuperar. En algunos casos seguramente será ya irrecuperable. En todo caso, creo que es importante tomar en cuenta que no es uno, sino varios los casos de corrupción que aún están pendientes. César, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Un saludo a todos quienes nos escuchan en esta tarde. Buenas noches. Nuevamente. Un buen fin de semana, buen feriado. El doctor César Montúfar, acusador particular del caso Odebrecht, hablando sobre Correa y Glass, quienes han sido impedidos de ingresar a Estados Unidos, no elegibles es el término correcto que se ha utilizado, ellos y sus familias. El efecto es judicial, evidentemente, de acuerdo a César Montúfar, fortalece los procesos judiciales que se han llevado en nuestro país, pero también tiene un efecto político y bastante fuerte. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias entre